Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Como cada lunes, os hacemos un resumen con las mejores noticias de marketing digital y redes sociales. ¡Vamos allá! Instagram supera los 2.000 millones de usuarios mensuales. Instagram no ha hecho público su número de usuarios desde que superó los 1.000 millones de usuarios activos mensuales en junio de 2018. Y es que han evitado promocionar su crecimiento en un momento en que los legisladores y reguladores ya ven que Facebook tiene un control de mercado descomunal. Piensa que se necesitaron 8 años para cruzar el umbral de 1.000 millones y solo 3 años para conseguir los 2.000 millones. Pues bien, unos empleados que pidieron no ser identificados le dijeron a la NBC que se enteraron del número de 2.000 millones de usuarios en conversaciones internas y que una persona dijo que Instagram alcanzó la cifra aproximadamente una semana antes de que Facebook cambiara su nombre a Meta en octubre. En cambio, la empresa se ha negado a comentar estas cifras. Instagram añade la opción de responder a comentarios mediante Reels. La red social de Meta ha añadido una nueva función llamada respuestas visuales para que los usuarios puedan responder los comentarios de otros usando Reels. Y así, con una nueva copia de lo que ya se puede hacer en TikTok, los usuarios pueden responder a un comentario en un vídeo en Reel, publicando otro Reel nuevo en el que el texto del comentario se inserta a través de un sticker que el usuario después puede personalizar. Pinterest permite responder a los comentarios con una history. A partir de ahora, los usuarios de Pinterest podrán responder a un comentario con un vídeo idea pin, que es el formato similar a las stories que tienes en el buscador de ideas Pinterest. Para hacerlo, tan solo es necesario pulsar sobre los 3 puntos que aparecen junto a un comentario y dar a la opción responder con un nuevo idea pin. Al pulsar esa opción entre las propuestas, se abrirá una ventana nueva en la que aparecerá el compositor de ideas pins para que el usuario pueda crear su respuesta en vídeo y emplear todas las opciones de personalización, tanto añadir texto, música, filtros y muchas cosas más. Piensa que estos contenidos en Pinterest, a diferencia de las stories en otras plataformas, no son efímeros, por lo tanto, no desaparecen a las 24 horas de su publicación. Ludwig enciende el debate entre YouTube y Twitch. Ludwig Agren es uno de los creadores de contenido más populares del mundo y uno de los últimos que cambió Twitch por YouTube. Pues bien, tras unas primeras semanas de adaptación, el norteamericano ha dado su opinión sobre cada una de las plataformas. El streamer destacó que todos sus directos en YouTube han tenido una media de 25.000 espectadores, con picos de hasta 30.000. Este hecho ha logrado que los vídeos de su canal terminen apareciendo a más personas en la plataforma, y pese a que ha habido algún que otro problema eventual, su experiencia por ahora es muy positiva. Eso sí, hay un detalle en el que Ludwig sí tiene claro la superioridad de Twitch frente a YouTube, y es el chat. En palabras del streamer, es mucho más complicado seguir el hilo en el chat en YouTube por su velocidad, una velocidad a la que le está siendo muy difícil ajustarse. Nuevos subtítulos automáticos en los vídeos de Twitter. Twitter ha anunciado hace unos días la llegada de la función de subtítulos automáticos a los vídeos de la plataforma, unas transcripciones de texto traducidas a 30 idiomas diferentes, incluidos el español y el catalán. Esta función ya está disponible en todo el mundo, tanto en web como en app, y con esta nueva actualización, los tweets en vídeo serán más accesibles y ofrecerán mayor comodidad a los usuarios a la hora de reproducir los vídeos en la plataforma sin importar dónde estén. Facebook es la red social más utilizada por las empresas españolas. Un estudio elaborado por Imagina ha afirmado que el 75% de las empresas del país tienen presencia en 3 redes sociales como mínimo, con Facebook al frente. Pese a ello, casi la mitad de las compañías aseguran preferir Instagram, ya que es la herramienta que más valor les aporta a la empresa. Por otro lado, solo 1 de cada 10 empresas no tiene presencia en redes sociales. Y la sorpresa en este sentido es TikTok, ya que concentra perfiles del 12% de las empresas, y que está en el centro de los planes de 1/3 de estas de cara a 2022. De hecho, Imagina la señala como la red social con mayor potencial de crecimiento para el año que viene. Meta ha introducido un nuevo modo profesional para los perfiles de Facebook. Ahora, los perfiles personales se podrán aprovechar de varias de las funciones de monetización que antes eran exclusivas de las páginas de Facebook. Este modo por ahora solamente estará disponible para los usuarios en Estados Unidos, pero llegará muy pronto a todo el mundo. Y bueno, al activar este modo, por ejemplo, cualquier usuario podrá ver los contenidos públicos de un usuario sin necesidad de enviar una solicitud de amistad. A pesar de esto, el usuario todavía podrá configurar quién puede ver las publicaciones. Además, esta funcionalidad también les permitirá monetizar los Reels y otras opciones interesantes que estaban solo en las páginas de Facebook. Europa no quiere que Google, Amazon, Facebook o Apple se pasen de la raya, y para ello ha aprobado la Digital Markets Act. La Digital Market Act, o la Ley del Mercado Digital, pretende abordar las consecuencias negativas derivadas del comportamiento de determinadas plataformas
que actúan como guardianes de acceso en el mercado único. Una ley claramente dirigida a las grandes tecnológicas, y la Comisión Europea considera que estas empresas tienen el poder de actuar como creadores de normas privadas y de hacer las veces de cuellos de botella entre las empresas y los consumidores. Una ley que se aplicará únicamente a los principales proveedores de servicios más propensos a prácticas desleales, como pueden ser los motores de búsqueda o redes sociales. Y entre otras cosas prohibirá, por ejemplo, que las empresas puedan impedir que los usuarios desinstalen programas informáticos o aplicaciones preinstaladas. TikTok desafía a Twitch. Pone a prueba un programa para crear emisiones en directo. Streamers tan populares en España como Ibai Llanos podrían llegar a emitir en directo en TikTok igual que hacen en Twitch. Y es que la plataforma china está probando un programa para emisiones llamado TikTok Live Studio. Y así, descargando este programa en el ordenador, los creadores de contenido podrán realizar directos en su perfil de TikTok con un software paralelo. Y de esta manera, tener un control mayor de la emisión, ya que desde Live Studio será posible comunicarse con los fans a través de un chat y compartir contenido en el ordenador, el teléfono o la consola de juegos. Y es que al final, este nuevo proyecto de TikTok está principalmente enfocado a emitir partidas de videojuegos. Aún así, TikTok Live Studio es un software en pruebas todavía, al que solo tienen acceso unos pocos usuarios. Y es que está en fase beta para mejorar la herramienta para superar a otras como OBS o Streamlabs. Streamers de Twitch reaccionan por la función de cancelación de suscripción. Y es que para que los streamers tengan una idea más clara de por qué pierden suscriptores, Twitch lanzó una nueva función que no ha sido necesariamente bien vista por la comunidad de streamers. Esta nueva función se llama razones de cancelación de suscripción. Y de acuerdo con Twitch, el propósito es ayudar a los creadores a tomar mejores decisiones. Al final, se trata de que los usuarios expliquen sus razones por las que dejan de pagar la suscripción. Pero varios streamers han afirmado que prefieren no saberlo. Algo de lo que yo no estoy de acuerdo, ya que creo que es importante saber las razones de la baja, tanto si es por tu contenido o por razones económicas del propio usuario. Y si saber esto te afecta mentalmente, quizás deberías planear dejar la plataforma por salud mental. Y bueno, pues eso es todo por esta semana. La semana que viene haré vacaciones por Navidad. Pero bueno, suscríbete igualmente, te recomiendo este vídeo, igual que mis otros dos canales. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.